Buenas noches, amados hermanos. Una vez más estamos aquí para seguir con nuestros estudios de la palabra de Dios. En este caso vamos a continuar el estudio de la doctrina del pecado, ¿verdad? Vamos a iniciar, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias, mi Dios, por darnos este tiempo para venir a compartir tu bendita palabra, para aprender más de ella, Señor. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento a esta gloriosa doctrina, Señor, que nos llevará a exaltar a Cristo, ver, Señor, la realidad de lo que sucedió cuando el pecado entró en la humanidad, y así podamos entender la gloria de la salvación, que es la gloria de Cristo. Cristo es la salvación, Señor. Ayúdanos, Padre, y guíanos en este estudio. Dame sabiduría y gracia para darlo, Señor, y dale sabiduría y retentiva a mis hermanos para retenerlo, Señor. Gracias y entenderlo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, amados hermanos, seguimos con lo de las consecuencias del pecado. Ya vimos varias consecuencias, ¿verdad? Del pecado. Vamos a ver las últimas dos consecuencias del pecado. Y una es el viejo hombre con respecto al antiguo hombre. Pero esto más bien lo vamos a dejar. Solo voy a dar una leve semblanza de esto, porque lo vamos a dejar para la doctrina de la salvación, donde vamos a ver las características del nuevo hombre, pero sí quisiera tocar algo importante aquí, porque dentro de las consecuencias que dejó el pecado, es que aún después de creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, aún después de nacer de nuevo, todavía hay consecuencias del pecado, y eso indudablemente lo experimentamos: dolor, angustia, sufrimiento y varias cosas. Pero más que eso, porque estamos refiriéndonos a viejo hombre, nuevo hombre, vieja naturaleza, nueva naturaleza, nos estamos refiriendo a que todavía falta el último proceso de la salvación, y eso lo vamos a ver en la doctrina de la salvación, la glorificación, porque hay algo que no ha sido cambiado, y eso es nuestra carne. Esa es nuestra carne no ha sido cambiada, y dice la palabra de Dios que es el último requinto del pecado, ¿verdad? Es la última zona que le queda al pecado, y es a través de la carne que nosotros sentimos las atracciones del pecado muy fuertes, y combatimos muy fuertes todavía con ese resquicio que queda. Es un combate fuerte. Por eso Hebreos dice: aún no habéis combatido hasta la sangre, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Son varias cuestiones, impresiones de pruebas, de angustia, de temores, y en relación con nuestros mismos apetitos de la carne, ¿verdad? Con los deseos que batallan contra el alma, dice el apóstol, ¿verdad? Entonces es importante ver. Nosotros entonces aquí podemos denotar en Romanos capítulo 4, ¿verdad? En Romanos capítulo 7, versículo 24, vamos ahí, Romanos 7, 24. El Evangelio, la epístola a los Romanos capítulo 7, versículo 24. El apóstol Pablo exclama algo importante, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo decía: con la mente yo sirvo a Dios, pero con mis miembros sirvo al pecado. O sea, todavía Pablo luchaba, aún siendo el apóstol que más iglesias edificó, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, ¿verdad? Podríamos a veces imaginarnos a un hombre que no batallaba con el pecado, pero la realidad es que él mismo lo describe en su experiencia. Ahí en Romanos 7, desde los versículos 21 hasta el 24, nosotros podemos encontrar ahí esa realidad de la lucha con el pecado. No solamente en Pablo, también lo podemos ver en el apóstol Pedro. Después de Pentecostés inclusive, ¿verdad? Pablo lo tiene que resistir cara a cara. En Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 13. Versículos 11 al 13, dice la palabra de Dios: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión, y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ojo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios nos muestra claramente, hermanos,
que seguimos combatiendo contra el pecado. Es una de las consecuencias hasta que llegue el momento de nuestra glorificación, donde esto va a ser transformado. Y esto lo veremos en la doctrina de la salvación, no me voy a adelantar. Hoy queremos que veamos las consecuencias del pecado. Y quiero que tomemos este punto porque a veces muchos cristianos piensan que el cristiano ya no peca. Por ahí yo tuve algunos debates con hermanos, ¿verdad?, que decían que el cristiano ya no peca. Pero y se basaban en Juan, cuando dice Juan, ¿verdad?, en su primera epístola, que el que es de Dios no peca. Pero ahí Juan no está hablando en un término de no pecar en sentido de impecable. Si seguimos en el contexto, Juan mismo dice, el que practica el pecado es del diablo. Y a eso se está refiriendo Juan, a la práctica del pecado. O sea, el cristiano sí tiene una batalla, aunque no debiera, de vez en cuando va a caer en pecado, de una u otra forma, ¿verdad? Somos santos que ocasionalmente pecan, por ahí decía un teólogo, no permisivamente, soy santo, me toca cada 2 meses pecar. No estamos hablando de eso, ¿ok? Estamos hablando que a veces la lucha, los deseos que van traen contra el alma nos pueden vencer en determinado momento. Por eso tú a veces vas aparentemente, con una vida espiritual tremenda, un gozo sublime, maravilla, lo he experimentado, no sé si tú lo has experimentado, es algo hermoso, es algo maravilloso. Wow, casi te sientes en el cielo y de repente, no sé, vas en el camión o vas en el carro manejando y alguien se te atraviesa, ¿verdad? Y dices, caray, pues no estaba yo experimentando así, casi me sentía hasta en el cielo. Sí, pues eso es una muestra de que estamos en ese detalle. Vas en una oración sublime y todo, y de repente pasa una muchacha súper guapa, de buenas formas y todo, y tienes que desviar tu mirada porque empiezas a sentir ese deseo, ¿verdad? Es a lo que voy. Seguimos batallando contra el pecado, seguimos batallando contra todo eso en este sentido. Por eso el apóstol Juan también en su epístola, y es lo que tampoco leen estas personas, ¿verdad?, él dice que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, ¿sí? Y también dice, que si confesamos nuestros pecados, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces eso es una realidad, ¿ok? El cristiano va a estar batallando y esa es una de las consecuencias del pecado aún en nuestra nueva naturaleza. Somos afligidos por nuestra lucha, como el apóstol Pablo dijo ahí, miserable de mí. Así nos sentimos cuando pecamos. El cristiano cuando peca se siente miserable, no se goza en el pecado. Cristiano que se goza, es que qué chido, pequé. No te ha amanecido, no estás en Cristo. Porque la verdad es que el Espíritu que mora en ti te tiene que redarguir de pecado para llevarte a un arrepentimiento. Y es un redarguir profundo de pecado, de que ofendiste a aquel que tanto amas, de que ofendiste a aquel que dio la vida por ti, de aquel que bajó de su trono de gloria para venir a redimirte y salvarte. Entonces, el énfasis que quiero poner es esto: consecuencias del pecado. Sigue habiendo una batalla entre la carne y el espíritu. ¿Ok? Es una de las consecuencias. Gálatas capítulo 5, nosotros encontramos esa batalla. Vayamos a Gálatas, no lo tenía aquí, pero ahorita, mientras estaba dando el estudio, ahorita en este momento me acordé de este texto. Y vamos a Gálatas 5, y si quisiera verlo porque es muy importante para lo que estamos nosotros diciendo ahorita, ¿verdad? Gálatas 5:16, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ahí Pablo está diciendo, ¿verdad?, que tenemos esa lucha, esos deseos de querer ser satisfechos, y Pablo dice, no los satisfagas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Y entonces ahí Pablo habla de las obras de la carne, tú las puedes saber ahí en los versículos 19, 20 y 21, ¿verdad? Y en el 22 y 23 habla del fruto del Espíritu. Y dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿verdad? Entonces es lo que ahí está diciendo el apóstol Pablo. Entonces es una lucha.
tenemos que entenderlo, es una lucha, es una guerra entre nuestra carne y nuestro espíritu. Pero tenemos nosotros la obligación de ser guiados por el Espíritu Santo, la nueva naturaleza, ¿verdad? El Espíritu de Dios mora en nosotros y Él nos ayuda en esos momentos. Pero ¿cómo yo puedo hacer para ayudar en cierta forma? Y lo voy a poner entre comillas, porque es en el único proceso donde nosotros hacemos como una colaboración con Dios, en la santificación. Es que yo tengo que dedicar tiempo a la meditación de la palabra de Dios, dedicar tiempo a la oración, el congregarme, el tomar la Santa Cena ¿verdad? Y si puedo ayunar. ¿Cómo le diré? Si te haces enfermo, tienes diabetes, alta presión o algo así, no es recomendable que ayunes. Yo no puedo ayunar por unas cuestiones de mi estómago, cuestiones de mi cuerpo, ¿verdad? Y no he podido ayunar, aunque he querido. Cuando he querido me he puesto súper mal, pero no es por otra cuestión, ¿ok? Ahí están las consecuencias del pecado, cómo nos afecta, ¿ok? Hermanos, entonces tenemos que seguir viendo esto, ¿sí? Y entonces entramos a la quinta consecuencia. Y la quinta consecuencia, esta es uno de los puntos más controversiales dentro del cristianismo. ¿Y qué me refiero en esto? Que hay gente que no acepta esto cristianamente, ¿verdad? Y es la depravación total del ser humano, depravación total o general de nuestra naturaleza. Algunos dicen, no es así, no hay bondad en el ser humano, ¿verdad? El pelagianismo es lo que dice, hay bondad en el ser humano y él por sí mismo puede buscar a Dios sin necesidad de la gracia de Dios. El arminianismo se dice, bueno, sí, nacemos pecadores, pero la gracia, como lo vi, previente de Dios, transforma todo eso y entonces el hombre por sí mismo puede buscar a Dios. Una gracia previente que no se encuentra en la Escritura, que no hay un texto en el cual nos podamos basar, como en el sentido cuando veamos las doctrinas de la salvación, vamos a ver la gracia salvífica y la gracia común. Aunque no hay esa división en la Biblia, sí hay textos que nos hablan de eso, ¿ok? Pero no hay ningún texto que nos pueda apoyar con la gracia que ellos, los arminianos, tienen de la gracia previente de Dios. Esto no hay ningún texto que respalde eso. Pues entonces, aquí es el punto más controversial. Permítanme tomarle tantito y una vez más agradezco a Dios su bondad y su misericordia y a todos los hermanos que me están apoyando. Muchas gracias, hermano que me regaló el café, ¿verdad? Ese café molido. No voy a dar nombres porque quiero que la bendición sea de Dios. También a los hermanos que me han estado apoyando económicamente, muchas gracias. Sigan orando por mi vista. El martes 25 a las 5:30 tengo cita con el oftalmólogo. Esperemos, confiamos en Dios, sea cual sea el dictamen, ¿verdad? Me cuesta mucho, me canso mucho al estar leyendo, me da mucho sueño, pero bueno, les pido que lean porque sí es bastante mi graduación y mi problema. Ok, regresando al punto de la depravación, y disculpen el corte, pero quería agradecer a todos. En verdad estoy agradecido con todos aquellos que me están apoyando. Que Dios bendiga sus vidas con toda, ya lo hizo con toda bendición espiritual, pero ustedes saben a lo que me refiero. Que les siga bendiciendo y supliendo toda necesidad, en ese sentido, ¿verdad? Toda necesidad. Y que todos esos deseos que Dios ha puesto en su corazón los cumplan. Entonces seguimos con el tema, no nos vamos a desviar porque tampoco nos vamos a dedicar. El tema es consecuencias del pecado, la depravación total. ¿Cuánto ha afectado el pecado al ser humano? Lo ha afectado de tal manera que el hombre no puede por sí mismo buscar a Dios. Eso lo vamos a ver. O sea, vamos a ver eso. Vamos a ver también, ¿sí?, los 3 puntos de la depravación total. 1. La contaminación y corrupción de todos los aspectos de la persona. 2. La incapacidad total de la persona de agradar a Dios. Y 3. La universalidad de la transmisión del pecado. En estos 3 se divide. Yo lo voy a tomar como un contexto general. No voy a decir uno por uno, pero como un contexto general, ¿verdad? La situación del ser humano es terrible, pero ojo, porque algunos cuando se toca este tema de la depravación total dicen, pero yo veo a gente que se hace buenas obras,
Yo veo a gente que ayuda a los enfermos, yo veo a gente que ayuda a los pobres, yo veo gente que ayuda al necesitado, yo veo a gente como que van y ayudan a los desvalidos, a los animalitos, ¿verdad? Que los ayudan y les tienen un amor y un cariño y lo hacen con tanto fervor, ¿sí? Pero no nos estamos refiriendo a ese punto y voy a explicarlo más adelante. Solo quiero hacer este énfasis, no negamos eso, pero vas a ver más adelante el por qué decimos esto de la depravación total y que sí afecta en esas acciones. Ojo, sí afecta en esas acciones, porque hace que esas acciones no sean agradables delante de Dios. Y lo vamos a ver por qué, ¿sí? La situación entonces del pecado es terrible. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18. Vayamos ahí a Romanos capítulo 3, versículos 9 al 18. Dice el apóstol Pablo: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. O sea, no hay justo ni aun uno, dice Pablo. Fíjate, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ojo, Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí está diciendo Pablo, no hay quien busque a Dios. Alguien dirá, y entonces yo veo a mucha gente buscando a Dios, a bastante gente no cristiana buscando a Dios, o dice que cree en Dios y todo ese detalle. Sí, pero no están buscando al Dios de la Biblia, al Dios real. Hay quien ha hecho su propia religión guiándose con sus propios estereotipos de Dios, pero tenemos que ver que realmente es lo que dice Dios. Y cuando les presentamos realmente al Dios de la Biblia, ese no lo quieren. Quieren a un Dios que les permita seguir haciendo lo que ellos quieren hacer. Y eso no es posible, ¿verdad? Entonces no quieren al Dios verdadero. Quieren al Dios que ellos forman o al Dios que les formaron, que se acopla a su pecaminosidad. ¿Ok? Entonces, también el profeta Isaías, nosotros vemos aquí que el profeta Isaías va a decir algo. Isaías 64, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 64, versículos 6 y 7. Amén, gloria a Dios. Fíjate lo que dice Isaías, también haciendo una radiografía del ser humano. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cómo nos llevaron nuestras maldades? Como viento. Dice, caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Tú has visto una hoja oponerse al viento? Jamás. El viento la lleva donde quiere, a menos que la hoja ¿verdad? Sea detenida por algo y se quede ahí un rato, pero tarde o temprano el viento se la va a volver a llevar a donde él quiere. Entonces Isaías, el profeta, lo que está diciendo nuestra realidad: tú estamos llenos de suciedad, dice, todas nuestras justicias, todas las obras buenas que podemos hacer son inmundas delante de Dios, son inmundas, y es lo que ahí te decía, la palabra de Dios lo está diciendo, ¿verdad? Que todas nuestras buenas acciones, por eso nadie se puede salvar por buenas acciones. Y lo vamos a ver por qué. Bueno, te lo voy a adelantar un poquito porque está tocado aquí el tema, pero por la perversidad de nuestro propio corazón. Porque todas nuestras buenas acciones parten de un corazón egoísta, avaro, codicioso, que busca su gloria, no la gloria de Dios, ¿verdad? Etcétera. Mucha gente que hace buenas obras y todo, lo hace por algo, por acallar su sentir, a veces por quedar bien ante los demás, o porque él sufrió algo que le está haciendo verse en la otra persona, pero no lo está haciendo
en totalidad, con un amor, sin un deseo realmente de recibir nada. ¿Ok? Entonces nosotros estamos ahí en esa parte, y ahí lo está diciendo Isaías, ¿verdad? Todas nuestras maldades nos llevaron como el viento. Como el viento. Esa es la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa, de la depravación que hay en el ser humano, ¿verdad? Mateo capítulo 7, versículo 11. En palabras del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, versículo 11. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas, dará buenas cosas a los que le piden. Fíjense. El Señor Jesús dice, si vosotros, siendo malos, fíjate cómo el Señor mismo nos señala la realidad de nuestra naturaleza caída. Siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Ve? Entonces, hay el mismo Señor denota la maldad que hay en el corazón del ser humano. Entonces, el problema radica realmente en la intención que viene del interior para hacer las cosas. El pecado ha dañado todo el hombre. Todo. Tenemos un cuerpo que envejece, que se duele, que sufre, que se cansa, ¿verdad? Que se enferma. El pecado afectó el exterior también, que nos afecta a nosotros, virus, bacterias. Estamos con lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Virus, bacterias, eso es cuestión del pecado, lo que hace el pecado. El pecado, Dios tuvo que maldecir a la naturaleza por medio del pecado del ser humano, porque Dios le entregó el señorío, ¿verdad? Entonces todo eso nos está haciendo, hace que el trabajo sea fatigoso en sí, ¿verdad? Que el trabajo sea fatigoso, no sea fácil. Y eso es lo que pasa, ¿sí? El pecado también, como dije, afectó todo el exterior. Génesis 3:17, para que veamos y apoyemos esta parte, además de Romanos 8, que dice que la creación está gimiendo aún, deseando ser liberada de todo esto, ¿verdad? Pero vamos a basarnos en Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y a Eva, ¿verdad? Pues vimos que los dolores al dar a luz, adicional también de que a ella le afecta también todo, ¿ok? Lo del hombre, enfermedad, dolor, sufrimiento, cansancio, todo lo mismo, ¿ok? Entonces nosotros estamos viendo, hermanos, que el pecado afectó muchas cosas y nos afectó tanto en nuestro cuerpo como en nuestra alma, ¿verdad? Pero en sí, lo más dañado fue nuestra alma. Lo más dañado fue nuestro interior, ¿verdad? De manera tal que la palabra de Dios dice que nos volvimos, que nuestra naturaleza pecaminosa nos esclaviza. En realidad no somos libres. Por eso cuando me dicen, ¿qué opinas del libre albedrío? Pues que el libre albedrío no es libre. El libre albedrío es esclavo realmente, ¿verdad? La gente que habla de que el hombre tiene una libertad de elegir por sí mismo, no es cierto. Si nosotros vamos a este término del libre albedrío, tú escoges en base a lo que sea una necesidad para ti.
Por ejemplo, a ti te puede gustar mucho una comida, bastante. Podríamos decirlo, ¿cómo te lo diré? Bueno, voy a poner algo que no me gusta recomendar, pero por ejemplo, te gusta la Coca-Cola, ¿no? Te fascina bien fría. Pero de repente un día te ponen una Coca-Cola y te ponen un café caliente. Y tú ves la Coca-Cola, pero no sientes atracción hacia ella. Sientes una necesidad de tomar café. Y entonces echas la Coca-Cola, pero te fascina la Coca-Cola. Alguien te dijo, ¿y el café no te gusta? ¿Qué te pasa ahorita? No sé, sentí una necesidad de café y lo tomo. ¿Me entiendes? O te gusta mucho tomar las cosas dulces y de repente ven que no le echan nada dulce y le pones un poco de sal y es que sentí necesidad. No te guías por tu libertad realmente. Realmente hay un impulso interior que domina algo, domina tu libertad de decidir. Y eso sucede en la vida espiritual. Eres esclavo del pecado, dice la palabra de Dios. Y realmente vas a tomar decisiones que vayan de acorde al pecado, a la naturaleza pecaminosa. El mismo Señor Jesucristo, vamos a Juan 8:34, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y tú me dirás, bueno, yo no mato, yo no soy un violador, yo no soy un adúltero, yo no soy un fornicario. Me podrás decir, la palabra de Dios dice, si lo deseaste en tu corazón y lo codiciaste ahí, ya lo hiciste, ¿verdad? Ya lo hiciste. ¿Cuántas veces no has tenido malos pensamientos de matar a alguien? ¿Cuántas veces no has deseado a una persona? ¿Cuántas veces no has mentido que salgan las palabras o has ideado una mentira en tu mente? Ya lo hiciste, dice la palabra de Dios. Y eso demuestra nuestra esclavitud del pecado. No podemos tener una mente sana. Y por eso fue puesta la ley de Dios, por eso Dios mandó su ley, para mostrarnos cuán pecadores somos. Dios no envió la ley para salvarnos por la ley, porque era imposible, por cuanto la carne no se puede sujetar a Dios, pero, ¿verdad?, nos la envió para ver nuestra gran pecaminosidad y nuestra necesidad de ser salvados, nuestra necesidad de un Salvador. Y ahí está Cristo Jesús como nuestro suficiente. Por eso Pablo dice en Gálatas que la ley fue nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. La ley dice, Cristo es el único que te puede salvar. Yo solo te puedo condenar, porque la paga del pecado es muerte. Necesitas un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús, que ha pagado el precio en la cruz del Calvario. También el apóstol Pablo habla de esta esclavitud. No voy a leer todo el pasaje porque es bastante amplio, solo voy a leer una pequeña parte, pero por ejemplo, de Romanos capítulo 1, versículo 18 a Romanos 3:23, todo eso, Romanos capítulo 1, versículo 18 a Romanos 3:23, muestra la pecaminosidad del ser humano sin importar raza, cuestión social, política, militar, económica, no importa. Todos están bajo pecado. Por eso Romanos 3:23 cierra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, judíos y gentiles, todos han pecado. Todos están destituidos de la gloria del Señor. Entonces te muestra la realidad del ser humano. En Romanos capítulo 6, versículo 20. Vamos a Romanos 6:20. Es la epístola más teológica de todo el Nuevo Testamento. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Fíjese, Pablo hablándole a los cristianos que anteriormente eran esclavos del pecado, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en la doctrina de la salvación, porque ya no somos esclavos del pecado. Pero está diciendo que todo aquel que en verdad no ha tenido un encuentro regenerativo con Cristo Jesús, de un nuevo nacimiento, sigue siendo esclavo del pecado. Es un esclavo del pecado, dice el apóstol Pablo, ¿verdad?
Tito 3:3. Vamos a la epístola a Tito, capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ahí está Pablo diciendo la realidad, viviendo en envidias. ¿A poco no has tenido envidia? ¿A poco no has codiciado? Cada vez que leo la Biblia vemos nuestra gran pecaminosidad. Pero yo tengo un Salvador que es Cristo el Señor. Tú, amigo mío, que no lo tienes, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo, porque Él es la única propiciación por nuestros pecados. Es el único medio para llevarnos a Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Tú podrás creerte muy bueno, pero la Biblia nos dice que eres pecador. Quizá te compares con otros hombres y digas, soy menos pecador que ellos. Sí, pero el problema es que Dios acepta solo perfección. La paga del pecado es muerte. Es condenación y sufrimiento eterno. Solo Cristo, Él vino a pagar el precio en la cruz del Calvario. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros salvados. Es el único medio que Dios ha dado para salvación. No hay otro medio. Hechos 4:12, porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solo en Cristo hay salvación, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2. Entonces vimos aquí, el Señor Jesucristo dijo que en el centro de nuestras emociones y razonamientos está el problema. En el centro, aquello que controla nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras reacciones, ahí está el problema. Fíjate, vamos por favor a Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Por eso si te dicen que te han quitado el pecado original, esa es una mentira. Tú puedes verlo en tu propia experiencia que ese pecado no ha sido quitado. No ha sido quitado, el pecado original no ha sido quitado, ¿ok? Perdón, es Marcos 7:21. Marcos 7:21. Marcos 7, 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios. ¿De dónde salen? De dentro del corazón del hombre, ¿verdad? Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermanos y amigo que me escuchas, no hay demonio de adulterio, no hay demonio de fornicación, no hay demonio de borrachera, no hay demonio de lo que tú pongas ahí, de cualquier actividad. Es algo que sale dentro. Satanás puede mandar señuelos y cosas que te atraigan hacia eso, ¿verdad? Pero la realidad es que el problema está dentro del hombre. ¿Sí? Esa es una realidad. Jesús no dijo el adulterio viene de Satanás, no, el adulterio viene de dentro de tu corazón.
La fornicación viene de dentro de tu corazón. Las borracheras vienen de dentro de tu corazón. Los malos pensamientos vienen de dentro de tu corazón. Las envidias, los homicidios, las mentiras, el engaño, el orgullo, dentro del corazón. No viene de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Eso nos dice el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí tú puedes ver el problema real del ser humano. Y déjame cambiarla aquí de una vez porque... Marcos. Santiago también lo dice, Santiago 4:1, por favor, vamos a la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 1, cuando dice, ¿de dónde vienen las guerras y todo eso, verdad? Vamos a verlo. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahí está. No le está echando la culpa al diablo. Está diciendo, el problema está en la carne. ¿Ok? En la carne. El profeta Jeremías 17, 9 al 10. Libro del profeta Jeremías, Antiguo Testamento, 17, 9 y 10. Fíjate, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero fíjate, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jehová, solo yo. Es decir, yo no conozco mi propio corazón. Tú no conoces tu corazón. Solo Dios lo conoce. Por eso David exclama, ¿verdad? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame tú en el camino eterno. Fíjate que David no dice, no, yo lo hago. No, guíame tú, Señor. Yo no conozco mi corazón, yo no conozco la maldad de mi corazón, yo no conozco la perversidad de mis pensamientos tan profundos. Necesito que tú me ayudes, que tú me examines y me muestres que estoy mal y me guíes por el verdadero camino, ¿verdad? Esa es la realidad. Veamos, hoy alguien como David, que escribió la mayoría de los salmos, ¿verdad? Viendo él mismo y diciéndose todo esto. Es una realidad, hermanos. Tenemos que conocer la realidad. Amigo que has sido regenerado por la gracia de Dios, que eres mi hermano en Cristo, tienes que saber que sigues combatiendo contra el pecado. Y tu amigo, si no has creído en Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, si no has creído en Cristo, sigues esclavo del pecado y tú estás haciendo cosas malas sin saber que estás haciendo cosas malas, porque el pecado te ha esclavizado, te ha cegado, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Esta condición hace que el hombre sea incapaz de entender las cosas de Dios. 1 Corintios 2:14. Primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es lo que vimos con la muerte espiritual, ¿verdad? Y aquí Pablo lo dice, no lo puede entender. Además de que 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice que estamos cegados. No podemos ver la realidad. Vamos ahí. Este texto no lo traía, pero pues el Señor me los trae y es bueno verlos si el Señor nos los trae a la memoria. Fíjate, desde el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegó el entendimiento de ellos el enemigo. Y Pablo no dice, entonces reprendan al enemigo para que ya le dé luz o declaren un milagro de luz espiritual dentro de ellos. No. Pablo dice, prediquemos el evangelio y esperemos en el poder de Dios. ¿Ok?
pero leámoslo, nada más para que vean que lo estoy diciendo así, porque alguien va a creer que no, ¿verdad? Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como nuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces la gente está ciega. Yo no tengo que y abro tus ojos en el nombre de Jesús y Satanás, déjalo de cegar. No es así, hermanos. Estamos equivocados y estamos haciendo una batalla ineficaz, absurda, y que el enemigo se está riendo. Porque Dios no va a respaldar locuras fuera de su palabra. La palabra de Dios es que hay una ceguera espiritual en la humanidad a causa del enemigo, pero esa ceguera única y exclusivamente puede ser quitada a través del evangelio de Cristo mediante el poder de Dios y a los que Dios decida quitársela. ¿Ok? A eso dice 2 Corintios 4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 al 6, ¿verdad? También nosotros vemos Tito capítulo 1, versículo 15 al 16. Al 16. Todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y ahí está lo que estamos diciendo. Ay, ¿por qué hay gente que aparenta buscar de Dios? ¿Por qué hay gente que ayuda a los pobres y si está corrompida? Lo profesa, pero en realidad están corrompidos internamente y lo están haciendo con una intención que tú no puedes verla porque la intención no se ve. La realidad de cuál es la intención no se ve, no se nota. Pero Dios, que conoce el corazón, sabe cuál es la intención. Y Dios lo está diciendo, ¿verdad? Por eso, por las obras, repito, nadie puede salvarse. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Me gusta dar muchos textos para que vean que es la misma palabra de Dios la que está hablando, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Porque de repente lo que sucede muchas veces en las predicaciones es que dan un solo texto y de ahí se basa toda la predicación y no le enseñan a la gente que es realmente fundado en la palabra de Dios lo que están diciendo. O eso hace que muchos se aprovechen de la congregación, ¿verdad? Y les den una doctrina falsa. Dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué es lo que está provocando la ignorancia? ¿Qué es lo que está provocando que tengan vidas ajenas? El entendimiento entenebrecido, la dureza de su corazón, la depravación, la corrupción que hay en el corazón. Ese es el problema real del ser humano. Ese es el problema real. Sí. Y nosotros hoy en día tomamos el corazón como el de los sentimientos, el del enamoramiento y todo. Pero para el judío, el corazón era el que controlaba sentimientos y voluntad. Lo que vendría a ser hoy en día en nosotros el cerebelo, ¿verdad? Es la forma en la que vamos a reaccionar ante una situación. Lo reaccionamos así porque ya estamos programados así. Desde nuestra niñez nos han programado, desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Nuestro padre. Entonces vamos a reaccionar. Entonces el pecado, desde que somos concebidos, nos ha programado. Y necesitamos que alguien resetee, le dé un reset completo, un formateo total de bajo nivel a eso y nos implante un nuevo programa. Y quiero hablarlo en términos informáticos, ¿verdad? Y eso es lo que hace el Señor. Cuando tú tienes una computadora infectada de virus y ningún antivirus lo puede quitar y todo, ¿qué dice el técnico? Tenemos que formatear. Y a veces a bajo nivel, porque el virus es tan fuerte que tiene que ser a bajo nivel para destruir todo y empezar ahí de ceros y reinstalar y un nuevo programa, nuevo todo. Eso es lo que hace el Señor. Precisamente eso, ¿verdad?
Bendito sea su nombre. Entonces, podemos nosotros saber así que mediante la muerte espiritual, que ya la vimos en las clases pasadas, y la depravación de su ser, el hombre está imposibilitado de buscar por sí mismo a Dios. No quiere, porque no le da placer eso, no quiere ni puede. Así como si tú le botas paja a un león, no se la va a comer. Por más que lo dejes sin comer. Le puedes aventar la paja, dejarlo una semana sin comer y el león no va a comer la paja. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. No quiere ni puede comer eso. ¿Ok? Si lo comiera le haría daño a su estómago porque no tiene el estómago de una vaca para poder regurgitar y hacer todo eso. ¿Sí? Entonces nosotros vemos, no quiere ni puede. Y estos dos factores son bien importantes porque el Señor los va a tocar en los evangelios, ¿verdad? Como cuando en el evangelio de Juan vemos a veces que Jesús dice, ustedes no pueden venir, pero a veces dice, ustedes no quieren venir. Porque es la realidad, el hombre ni puede ni quiere venir a Dios. Esas dos cosas está en la depravación total del ser humano. En Gálatas 5, 19 al 21, que ya vimos los frutos de la carne, ¿verdad? Está una realidad, todo lo que nosotros podemos ver. Romanos 8, 8. Vamos a Romanos 8, 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Si tú vives según la carne, no puedes agradar a Dios. Por lo tanto, todo lo que tú puedas hacer no es tomado en cuenta delante de Dios. Porque está en tu carne, mediante un corazón corrupto. Mediante un corazón mentiroso, engañoso, que ni tú mismo lo conoces. A lo mejor tú crees que lo estás haciendo por una buena acción. Pero sorpresa, tu corazón te está engañando y en realidad no lo estás haciendo por una buena acción. Y esa es una realidad. Entonces el hombre ni puede ni quiere. Es por eso que Dios no acepta ninguna aparente buena obra de nosotros. Ya lo expliqué, ninguna aparente buena obra porque parte de un corazón corrompido, ¿verdad? De un corazón. Por eso en Isaías 64, 4, ¿verdad? 6, perdón, 64, 6. Dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Todas nuestras justicias, todas las buenas obras que tú puedas hacer, a Dios le dan asco. ¿Por qué? Porque parten de un corazón corrompido. Muy diferente a cuando tú vienes a Cristo Jesús. Que aunque nuestras obras no son totalmente limpias, pero la justicia de Cristo nos es imputada. Así que no te pierdas cuando vuelva a dar la doctrina de la salvación. Porque es muy importante entender esto y vas a notar el por qué la diferencia, ¿ok? No voy a meter aquí solo porque sería irme a la doctrina de la salvación y voy a revolver. Solo entender esto, todas nuestras justicias, todas nuestras buenas obras no producen que Dios se agrade de nosotros. Porque parten de un corazón corrompido. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo es un corazón sin Cristo? Un corazón malo de incredulidad. Si Cristo no ha regenerado esa parte, sigues teniendo un corazón malo de incredulidad. Y aquí es precisamente lo que les decía, que no aceptan algunas corrientes. El pelagianismo no lo aceptan, los pelagianos no aceptan esto, los arminianos tampoco lo aceptan en su totalidad, pero vemos que es bíblico. ¿Sabes cuál es el problema? El problema que recae en muchas corrientes teológicas es que quieren ver algo bueno en el hombre. Y siempre, no, es que no podemos ser tan malos. No puede ser así. Y aunque la Biblia lo diga, no, debe de haber algo diferente. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que a veces nosotros no validamos, que nos dejamos arrastrar por filosofías
no por la Biblia. Y es a donde nosotros tenemos que ir. Como dijera el doctor R.C. Sproul, donde la palabra de Dios habla, todo debate queda anulado. Donde la palabra de Dios dice, así es así, punto. No, pero es que yo creo que no, es lo que dice la palabra de Dios. Esa es nuestra regla de fe y conducta, ¿verdad? Dios por eso nos las dejó, para enseñarnos la verdad. Y aquí resuenan fuertemente las palabras del Señor Jesucristo en Juan 6:44. Y Evangelio de San Juan, me lo sé más o menos de memoria, pero voy a leerlo para que no perdamos todo el contexto de lo que se está leyendo. Dice el Señor Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. ¿Cuántos pueden venir por sí mismos a Dios? Ninguno, dice Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Para yo poder venir a Cristo, necesito que el Padre me traiga. Y esa parte de trajere es importante. En el verbo que se utilizó en ese entonces era algo judicial, como cuando los policías, vamos a poner ahorita para que me entiendan, los policías van por alguien con una orden de aprehensión, lo agarran y aunque se oponga a esa persona lo llevan a comparecer, ¿ok? Entonces es lo que está diciendo ahí la palabra de Dios. Dios, ya sea que lo traiga suavemente o lo traiga fuerte, ¿verdad? Pero es la única forma en la que alguien puede venir realmente a Cristo, si el Padre le trae primero. Más adelante lo dice el Señor, ¿verdad? Si el Padre no le trae primero. Entonces, esa es una verdad absoluta. Tenemos una depravación total en nuestro interior que nos impide acercarnos a Dios y que adicional nos hace no querer acercarnos a Dios. Necesitamos indudablemente la gracia de Dios. Y tú, amigo mío, si hoy estás oyendo esto y ves que no puedes acercarte a Dios, clama a Él. Clama su gracia y ten misericordia de mí. Como el ciego Bartimeo, yo siempre pongo ese ejemplo. Él no veía, él por más que quisiera ver, no podía ver. Aunque quisiera, no podía, y no podía porque era ciego. Mas sin embargo él gritaba, cuando oyó que Jesús pasó por ahí, él gritaba Jesús. Él sabía que era su única esperanza. Ve a Bartimeo como vio a Jesús, como su única esperanza para ver. No dijo, a lo mejor hay otro profeta por ahí y me va a ayudar. No, Jesús es mi única esperanza. Mi única esperanza. Y clamó Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso sí puedes hacer. Eso sí puedes hacer. Clamar, aunque no lo sientas, aunque no lo quieras. Esfuérzate y grita con todo tu ser que tenga misericordia de ti. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la verdad. Amigo, espero que este estudio nos haya servido para entender la realidad de nuestra contaminación por el pecado. Tenemos una contaminación, la humanidad tiene una contaminación total que lo ha depravado totalmente para buscar y agradar a Dios. Enteramente, y eso lo dice la palabra de Dios, ya lo vimos con varios textos y entendamos eso. Por lo tanto, amigo, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es de Él, la salvación es del Señor, y lo veremos cuando veamos la doctrina de la salvación. Cualquier duda, comentario, por favor mándame un inbox o escríbelo ahí si quieres, o mándame un WhatsApp si eres de México al 2299-288128. Con todo gusto, en el momento que pueda te lo contesto.
Si eres de otro país, mándame un WhatsApp al más, símbolo de más, 52 2299 28 81 28. ¿Sí? Y con todo gusto, les repito, en el momento que pueda, les contesto. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por este estudio. Gracias, Señor, porque al conocer nuestra depravación, solo podemos decir que hemos sido salvados por gracia, aquellos que hemos acudido a tu Hijo amado. Y hemos acudido solo por tu gracia, porque tu gracia nos hizo acudir a Él. Oh Señor, la salvación es 100% gracia tuya. Padre, ayuda a todo aquel que está oyendo este estudio bíblico, Señor, y no ha creído o no ha sido alumbrado con esa fe salvífica, Señor, para venir a los pies de Cristo, que Él pueda venir y que Él pueda entregarse hoy a Cristo. Padre, glorifica a tu Hijo amado a través de este estudio, Señor. Que puedan verlo mis hermanos en la fe que han oído este estudio. Que puedan ver la gloria de Cristo a través de nuestra depravación. Como Él pagó el precio por miserables criaturas depravadas. Y que por su sacrificio glorioso, sublime, nos trajo esta salvación tan grande. Que podamos apreciar esto, Señor. Que podamos valorar a Cristo sublimemente por lo que Él hizo por nosotros. Porque Él llevó mis pecados y el pecado de todo aquel que ha creído y se ha arrepentido. Lo llevó en la cruz. Y Él cargó la ira por nosotros. Imposibilitados totalmente de venir a Cristo. Oh Padre, y tu gracia nos ha traído hacia Él. Dios, gracias. Solo podemos decir gracias. Gracias por esta gracia sublime, por esta gracia gloriosa, por tu gracia inefable, Señor, que no hay palabras, no hay forma en cómo agradecer tan sublime gracia, Señor. Como dice ese himno sublime, gracia del Señor, que a un vil pecador salvó. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y salva a los que aún no te conocen y están oyendo este mensaje por tu gracia, Señor, y misericordia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Un abrazo. Nos vemos muy próximo con el estudio bíblico de Apocalipsis, y que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le aman en verdad. Les envío un abrazo.